Una parte del Ecuador volvió a temblar. El doctor Hernando Tavera dice que en Lima no se produce un gran sismo desde el que dio origen al culto del Señor de los Milagros. ¿Cómo no preocuparse por un sismo así? La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático fue fundada en el año 1946 en una pequeña casa del Jirón, Washington, en la cual un grupo de entusiastas aficionados al teatro improvisó un escenario y empezó a trabajar en la preparación de actores profesionales. Un año antes, en 1945, el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero promulgó una ley que la haría posible. Es el origen remoto de la ENSAT, que este año cumple 70 años. En el año de 1945, José Luis Bustamante y Rivero, presidente del Perú por aquel entonces, promulgó la ley número 1037. La norma permitió crear instituciones que fomentasen la música, el folclore y el arte escénico. Así, al año siguiente, 1946, nació el Teatro Nacional y la Escuela Nacional de Arte Escénico, ENAE, hoy conocida como la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, ENSAT. En su segunda visita al Perú, Edmundo Barbero, integrante de la compañía de Margarita Xirgu, es asignado director de la ENAE, espacio creado para formar a los que serían las verdaderas figuras del Teatro Nacional. El sistema de enseñanza era muy interesante, ¿eh? Se estudiaba los 7 días de la semana, de lunes a domingo. Las clases eran de 6 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados eran de 3 a 7 de la noche y los domingos de 8 a 1 de la tarde. Por ejemplo, en actuación teníamos 2 profesores. Un profesor se encargaba de enseñarnos el texto, a decir los textos, que era Pepe Velázquez, y otro profesor hacía trabajos de acción y trabajos mucho corporales, dentro de una línea que en muchos años en Lima no se volvió a dar, en la línea de Meyerhold y de la comedia del arte. De Severus Meyerhold se ha comenzado a hablar en los últimos años acá, y yo estaba hablando de Meyerhold, le digo en qué año, en 1955. O sea que es que Sergio Rao era un profesor muy documentado, venía de la Universidad de Chile. Entonces, tener 2 profesores de actuación nos daba oportunidad de manejar completamente todo el teatro. 2 años después, egresó la primera promoción de actores, entre ellos el primer actor nacional Luis Álvarez, el escenógrafo Alberto Terry y el talentoso Jorge Montoro, este último recordado por su participación en la obra Coyacocha, junto a Luis Álvarez. Por la ENAE también pasaron Lucía Irurita, los hermanos Gasols, entre otros. Para 1957, la ENAE pasa a llamarse Instituto Nacional de Arte Dramático, INSAT. Su local sería La Cabaña en el Parque de la Exposición. Hasta entonces era director el doctor Ugarte Chamorro y la ENAE se queda con Ugarte Chamorro en San Marcos. Él quiso perennizar ahí esta institución, pero la continuidad histórica es con INSAT. Entonces es nombrado director don Mario Rivera. Tras ser separada de la Dirección de Formación Artística del Ministerio de Educación, la INSAT cambia de nombre y es denominada finalmente como ENSAT, la escuela que todos conocemos. Una remodelación de la cabaña hizo que el nuevo local fuera el subsótano del Museo de la Nación en San Borja y luego el Museo de la Quinta Presa en el Rímac. Se puso en peligro el estatus superior de la escuela porque se había rebajado el plan de estudios a 3 años y entonces dijimos no, debe ser un plan de estudios que permita que el profesional, como cualquier universidad, trabaje 5 años y que pueda egresar con un título profesional. El entusiasmo de los profesores ha permitido que el ENSAT siga de pie como un valiente roble. Ya son 70 años de resistencia a no morir. ¡Oye tú, cara de guión! ¿Qué?
formando en actuación, pedagogía y escenografía a miles de peruanos que tienen la ilusión de subirse a un escenario, enseñar desde su experiencia escénica o crear desde el corazón la pista para el montaje. ¡Pecho! ¡Moneda! ¡Al piso! Hemos creado un programa que se llama de profesionalización pedagógica académica para que todos los que se benefician con la ley del artista, es decir, todos que tienen 10 o más años de trayectoria reconocida como actores o actrices, puedan tener la posibilidad de profesionalizarse. Pedagogía teatral ha crecido como un área muy importante porque formamos especialistas para enseñar teatro en las escuelas y también en el nivel superior incluso. Por otro lado, la escenografía, hoy día ya no se habla de escenógrafo, sino del diseñador escénico, ¿no? Que implica un nivel de creación mucho mayor. Los estudiantes culminan la especialidad elegida presentando una investigación a modo de tesis. Ellos se gradúan habiendo cumplido una serie de cursos, pero tienen un proyecto final, que es obviamente del campo, que es de las artes escénicas, del teatro. Pero no solamente basta con armar una obra, digamos, estéticamente atractiva, impactante para los sentidos, una experiencia bien bacán. No solo eso, sino que además, para tener un nivel profesional universitario, tienen que ser capaces de haber reflexionado sobre esa propia práctica y haberla comunicado por escrito. La producción de sus tesis, las universidades no lo financian, porque no es un tema de solo financiar, es un tema de que se está creando el movimiento de la investigación, y si nosotros no brindamos ese aporte al estudiante para que pueda investigar, que pueda redactar, que pueda publicar obras y publicar sus tesis, hay que brindarles un soporte académico. El trabajo de Jorge Sarmiento, actual director del ENSAT, ha permitido que la escuela participe en el 4º Taller Internacional de Escuelas de Teatro en Rumanía y en el Festival Mundial de Escuelas de Teatro en Grecia. Presentamos una obra que fue Antígona de Sófocles y impactó tanto que el movimiento helénico de Grecia nos invitó a ir a Atenas a presentarnos, o sea, hacer tragedia a los inventores de la tragedia resultaba bastante, especial. Y entonces también nos sirvió para que luego tuviéramos convocatorias de todas partes. Antes de ser director y docente, Sarmiento fue estudiante y, como todo jovencito rebelde de su edad, dejó la carrera de filosofía para irse a la cabaña. Yo estaba en la universidad siguiendo filosofía, ciencias sociales, y estudié en la escuela porque cuando quería hacer determinado tipo de prácticas sociales con mis compañeros era extremadamente tímido. Entonces me dijeron, la escuela de arte dramático te va a desinhibir. Y es increíble, a los 3 meses que estudié en la escuela, era otra persona. Yo por eso creo en el teatro. ENSAT ha participado en festivales de Chile, México, España, Uruguay, Brasil y Colombia. En los últimos años, ha producido 60 obras artísticas, muchas de estas realizadas por alumnos y docentes. Si te digo esto, es porque soy tu primo. ¿Y por qué no has crecido todavía? ¿Y por qué no sabes que el hombre que teme a la mujer abunda? Hace unos días, organizó el Festival Internacional de Escuelas de Teatro y Expertos GATS, Alianza Global de Escuelas de Teatro, un encuentro que reunió a escuelas de Europa, Asia y América. Tenemos la idea de desarrollar una suerte de cátedra o maestría sobre competencias interculturales en la formación artística de los actores y de los profesores de teatro. Este año es muy especial para el ENSAT, pues se cumplen 7 décadas de su fundación. En ese lapso de tiempo tanto se ha insistido y resistido. La actividad consciente de estudiantes y maestros nunca termina. Son 70 años de fidelidad a una actividad muy dejada de lado por el Estado, que nunca le ha importado al Estado peruano el arte. Miren, desde el año 1946, en que subió al gobierno Bustamante y Rivero,
y que en el discurso, en el Congreso, habló de arte, el único que ha vuelto a hablar en la historia del teatro ha sido Kuczynski. Un artista no es un profesor de teatro. Ni un profesor de teatro es necesariamente un actor. Entonces, habrá que poner atención a cuáles van a ser los programas oficiales de arte en el Perú. La escuela siempre me ha brindado todas las herramientas necesarias para poder desarrollarme en el campo laboral de la actuación. El hecho de estudiar en la escuela no solamente te da la oportunidad de actuar acá, en Lima, en tu país. A mí me brindó la oportunidad de viajar fuera del Perú. He llegado hasta lugares como el Cairo, Egipto, que nos invitaron a un festival de teatro. Entonces, gracias a la escuela, es increíble, mucha gente no lo sabe, pero la escuela tiene una relación muy fuerte con el mundo exterior, muy fuerte, ahora es conocida internacionalmente. Vamos a una pausa y volvemos con la novelista Marta Calvo. La novelista y artista plástica peruana Marta Calvo, radicada en Canadá, presentó en la sede de la Secretaría General de la CAN su obra Ciudad Madre, novela histórica que narra la cotidianeidad de una familia en la ciudadela de Caral y el éxodo que inició el clan, forzado por los cambios climatológicos hace más de 5.000 años. Hoy la tenemos en el programa. La escritora peruana María Marta Calvo, residente en Canadá, ha venido a Lima para presentar Ciudad Madre, Caral, cuna de la civilización de América. ¿Le gustó mucho Caral? Muchísimo. No tenía noticias de su existencia. Hasta hace unos 5 o 6 años que, viendo un programa de televisión, pasaron un documental de la BBC de Londres donde hablaban de Caral. Un magnífico documental que se llama Las pirámides perdidas de Caral. Y me interesó tantísimo que empecé a estudiar, a investigar, a ver todo lo que había en el internet que podía. Y así fui descubriendo esta maravillosa cultura y decidí escribir una novela sobre ella. ¿Escribió la novela sin ir a Caral? Sin ir a Caral. ¿Cómo la imagina Caral entonces? Por los videos, por los documentales, por todo lo que había visto, ya tenía una idea bastante aproximada. Escribí la novela y eso sí, me vine enseguida para comprobar si era cierto lo que había escrito. Fue al revés. Sí. Escribió y vino luego a comprobar si era cierto. Sí. ¿Tuvo que corregir mucho o nada, era todo como lo había imaginado? Sí, exactamente igual. Además, yo los datos de la novela, los datos históricos, los datos geográficos, todo eso, los he sacado de las declaraciones de la doctora Ruth Chadi, y son todos comprobadamente ciertos. Lo que yo he inventado es la historia de una familia que vivió hace 5.000 años en Caral. Y les he dado voz, les he dado movimiento, les he dado todo lo que... El ser humano es ser humano en todas las épocas. Entonces, no me fue difícil imaginarme una familia viviendo ahí y todos sus vecinos, sus amigos y todo. Así fue creciendo la novela. Todos los datos históricos, científicos son estrictamente reales. Sí. Todo lo que ha cambiado son la vida cotidiana. Así es. Eso es lo que es el producto de mi imaginación. La vida de estas personas, que son totalmente imaginarias, por supuesto. ¿Cómo imaginaba la estructura familiar, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones vecinales, las relaciones comunales? Cuéntenos cuál era el hilo de la madeja y cómo iba tejiéndolos. Poco a poco me fui imaginando, y para mí el ser humano es ser humano en todas las latitudes, en todos los tiempos, y siempre va a haber gente buena, siempre va a haber gente mala, siempre va a haber amor, siempre va a haber familia, siempre va a haber todo, con diferentes expresiones quizás de acuerdo a las culturas, pero yo supe que la cultura Caral había sido
completamente pacífica, por ejemplo. No había armas, no se encontraba una sola arma ahí. Habían instrumentos musicales. Exactamente, entonces el personaje principal es un flautista, precisamente. El protagonista es un flautista que se casa con una señora que teje mantillas y las intercambian en áspero. Y así las redes, todo lo imaginé tal cual sucedió y parece que salió muy bien. Áspero es un pueblo que usted menciona continuamente en la novela. Es el pueblo pesquero con el que ellos tenían mucho intercambio de productos. Ellos hacían intercambio de productos, trueques, sobre todo los productos del algodón, que era el que cultivaban de 4 colores diferentes, por otros productos, por productos pesqueros, sobre todo la anchoveta, que era una gran base de su alimentación, otros mariscos, las conchas de espóndilus que las usaban en sus joyerías, muchas cosas, y además ellos también tuvieron mucha interacción con la selva peruana y la sierra, porque se han encontrado muchos vestigios de eso. Entonces, como le digo, fui anotando todo y se armó la novela. ¿Qué descubrió de la historia del Perú que no le habían enseñado allí? De esto no me habían enseñado nada nunca. La verdad, yo me eduqué en un colegio católico, tradicional, y yo tengo 72 años, así que hace mucho tiempo. Y todo comenzó con la llegada de los españoles acá prácticamente, ¿no? Lo que nos enseñaban era que había un grupo de salvajes acá que no sabían nada y vinieron los españoles y les enseñaron todo, lo cual es totalmente falso. Pero por eso es que se despertó mi curiosidad. Antes de Ciudad Madre, ¿qué cosas ha escrito? He escrito, muchos cuentos cortos, poemas, pero tengo 5 novelas y una que está por editarse. ¿Conversó mucho con la doctora Shadi? No conversé nunca. La he conocido el año pasado cuando presenté mi libro en la Feria del Libro. Ahí nos conocimos recién. ¿Y qué le dijo? Nos hemos hecho muy amigas. A ella le gusta mucho la novela. Anoche inclusive la hemos presentado ante la CAN y ella me ha presentado a mí como autora de una gran novela. Esas son sus palabras, es una gran novela histórica. Es curioso, ¿no? ¿Nunca conversó con ella? ¿Ah, sí? No, debería, porque es una mujer muy interesante, muy valiosa. Si no fuera por ella, no habría novela, no habría nada. Porque... Y probablemente no habríamos encontrado Caral. Exactamente. Si no fuera por su visión, por su trabajo y su dedicación, que no siempre es reconocida. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con Pokémon Go. En el diario El Comercio de esta semana, un columnista daba gracias a Pokémon Go porque logró sacar del sedentarismo a uno de sus hijos, algo que él no había podido. ¿Cuál es el misterio de este juego? ¿Hace cuánto tiempo estás jugando Pokémon? Hace un par de meses. ¿Qué te llamó la atención del juego? Que es un dibujo animado que yo vi hace mucho tiempo y como que, no sé, trae bonitos recuerdos. ¿Cuántos vas? No sé, voy a ver. 58. Poquito todavía. Sí, disculpe. Hola. ¿Cuánto manes va? 175, pero entre repetidos y evolucionados. ¿Y cuántos días coleccionas tanto? Desde que se abrió la app, desde ahí, no sé cuántos días han pasado, 2 semanas creo. Sí. ¿Y cuántas horas dedicas al juego, más o menos? Solo en la noche. Solo en la noche, 2, 3 horas. 77 Pokémon. Pues recién estás empezando. No. Sí, es bastante divertido. ¿Qué es lo que te atrae del juego? Bueno, porque se parecen mucho a los animales y aparte porque sigo la serie desde que era pequeño, hace como más de 10 años y
y me tiene enganchado ahora con el juego. Hace mucho tiempo me gustaba Pokémon, entonces ahora esto en verdad es algo que te obliga a salir de tu casa porque tienes que caminar para criar los huevos, qué sé yo, para agarrar otros Pokémones. Ahorita acabo de agarrar uno que no tenía, agarré uno más que me faltaba para evolucionar otro, o sea, en verdad es un hobby más y creo que no es bueno criticar los hobbies de los demás. Pokémon Go y la coordinación de los deseos. Los problemas de la protección de los datos de los chicos, la cantidad de tiempo que están conectados y la necesidad de educarlos para que aprendan pautas de comportamiento y convivencia en el entorno digital y real, no aparecieron, por supuesto, con Pokémon Go. Se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora me parece, bueno, Pokémon Go está como de moda, ¿no? Todo el mundo habla de él. Y es difícil tomarnos un tiempo como para poder ver los efectos de Pokémon Go, es decir, de cómo la virtualidad sale a las calles y los efectos que esto va a tener. Ya vimos que hay algunos atropellados, por ejemplo, ¿no? Hay gente que ha muerto atropellada por jugar Pokémon Go. Como probablemente también pueden haber efectos positivos, esto tendrá que explorarse caso por caso, no creo que se pueda hacer una generalidad. Yo al comienzo fui muy crítica, me asusté mucho, dije ya esto qué es, la sociedad de control a tope, ¿no? Pero luego dije bueno, voy a descargarlo porque sé que mi hijo lo va a jugar igual, quiera yo o no, entonces prefiero ver de qué va. Y creo que hay que darse un tiempo para ver de qué va. Y para ver de qué va, sin embargo, advertidos de que este es un juego de esta época, con características de esta época. Y saber que estamos frente a, digamos, a un manejo de la fantasía diferente, de la realidad diferente. Por ejemplo, estamos en sociedades que ya no son las clásicas sociedades disciplinarias, donde había una posición paterna que podía decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora estamos en sociedades hipercontroladas, ¿no? Y Pokémon puede ser una herramienta, de hecho es una herramienta capitalista que puede controlar completamente la vida de los sujetos Pokémones, no tanto de decirte diríjanse todos para este lugar o diríjanse todos para este otro lugar. Con lo cual, por un lado, se festeja que la gente empiece a caminar las calles buscando Pokémones y además padres e hijos, abuelos y nietos pueden salir a caminar, pero hay que estar advertidos de que hay algo que se está clausurando y es importante que no se clausure del todo, que es la dimensión del encuentro con lo inesperado en una ciudad, ¿no? O sea, esto que Benjamin y Baudelaire hablaban tanto del flaneur que pasea por las calles de París. Y en ese pasar los pasajes y pasear se puede encontrar justamente con un acontecimiento inesperado. Aquí lo único inesperado es un tipo de Pokémon diferente que además está prediseñado por un formato maquínico que está formateado para que te lo encuentres. Entonces te pueden dirigir para un lado o para el otro. Hay que estar advertidos de esos detalles, saber el juego que estamos jugando y bueno, es nuestra época, ¿no? De la sociedad de consumo a la sociedad de control. Y bueno, y si lo vemos con Bauman, ¿no? Podemos también pensarlo en términos de la sociedad líquida, de los vínculos líquidos, porque es interesante, o sea, el tipo de vínculo que se produce con la conectividad, ¿no? Y con la virtualidad. Es verdad que los chicos ahora se encuentran en los parques y están todos jugando Pokémon y se propician ciertos encuentros. Ahora, tenemos que interrogarnos qué tipo de vínculo es ese que se está generando ahí, ¿no? O sea, me parece que Pokémon pide de nosotros un esfuerzo importante de estar atentos, de hacernos una pregunta, de cuestionar el estatuto del vínculo y del lazo social en la actualidad. Y bueno, siguiendo el pensamiento de Bauman, ¿no? Son vínculos tremendamente líquidos, que un día están, otro día no están, evanescentes, es la sociedad de lo efímero, del instante, ¿no? Hay un elogio constante a lo nuevo, sin embargo lo nuevo pierde categoría de nuevo al minuto siguiente. Yo me compré un gadget tecnológico nuevo, maravilloso, la novedad me duró un día, al día siguiente ya está pasado de moda. Y esa es la sociedad líquida, ¿no? El culto de lo efímero. De lo efímero, Pero date cuenta cómo eso le cae muy bien al capitalismo, ¿no? Porque eso va a pedir más consumo.
¿Dónde está el negocio? Porque yo siempre tengo la sensación de que detrás de esto siempre hay un gran negocio. Claro, porque imagínate que oriente los caminos de un niño en la ciudad sea un Pokémon, ¿no? Que su objeto guía, uno salga a caminar buscando un Pokémon, dejar que Pokémon dirija tus caminos por una ciudad y detrás de Pokémon los intereses corporativos, ¿no? Porque van a haber Pokémones en zonas estratégicas para dirigir a los chicos ahí, es para, digamos, no cederle toda la brújula a Pokémon, ¿no? Me parece que ahí hay un detalle muy importante, ¿no? O sea, ¿dónde está el deseo? ¿Quién dirige el camino? ¿En qué distritos has atrapado a Pokémon? Ayer estuve por Barranco. También yo vivo por Zárate, San Juan de Lurigancho, también hay bastantes, ahí hay un grupo. También estuve por Chorrillos. Sí, por ahí manejando así. O sea, hay lugares donde siempre aparecen más, por ejemplo acá en el Parque de la Amistad, parques sobre todo, lugares más concurridos. Hay páginas web que te dicen dónde están ubicados y te dicen cuánto tiempo van a estar en ese lugar, entonces tú vas y los capturas, dependiendo de qué Pokémon estás buscando. ¿Dónde vives? En San Miguel. ¿Y por allá no hay así un lugar donde haya bastantes Pokémon? Sí, Plaza Miguel, pero ya los tengo como que a cada rato paro por ahí y se me repiten, pues. Ya, o sea que el juego ha hecho que tú vengas hasta por acá. Sí. Si no, no venías. No venía porque nuevos Pokémones vengo a cazar. Pues. Es una cosa que tienes que caminar tanto que no necesariamente te vas a poner a conversar con alguien, pero por ejemplo, entre amigos sí. Yo tengo justo un grupo de WhatsApp con unos amigos del trabajo y ahí nos ponemos a ver qué hemos agarrado. Nosotros viajamos mucho, entonces en el sitio donde hemos ido, a ver qué cosas hemos conseguido. ¿Cuál es la base que lo sustenta? Es un objeto nada, ¿no? O sea, ir a es buscar, un no objeto. Es un no objeto, es un vacío, es ir a buscar algo evanescente. ¿Qué lo sostiene? Depende, desde el punto de vista empresarial, se sostiene por un negocio. Se sostiene porque hay un aparato que necesitas para poderlo buscar. Y para quizá, comenzar, ¿no? Bueno, mira, yo me hago la misma pregunta que tú, no tengo la respuesta, pero quizá esto que llaman realidad aumentada ahora, ¿no? O sea, a través de, tú te acercas a la realidad a partir de la pantalla de un celular, sales a la calle con tu pantalla y esto está sostenido por una necesidad de hiperrealidad, ¿no? Y bueno, desde Freud sabemos que la realidad depende del fantasma de cada uno tiene su fantasma y a través de él ve la realidad, pero con la hiperconexión y con la hiperrealidad, digamos, lo que tú ves del otro lado está comandado por una pantalla, ¿no? Entonces ya no estamos en el inconsciente clásico freudiano, ¿no? Hay muchas pantallas de por medio que hacen y producen esto que ahora se llama realidad aumentada, ¿no? Es parte de un fenómeno de época. Yo no creo que Pokémon se pueda ver como un elemento aislado, ¿no? ¿A cuánta gente logra involucrar? Porque nosotros estamos hablando como si fuera esto una manera de involucrar a prácticamente toda la población. Yo creo que todos estamos involucrados, ¿no? Todos. O sea, a no ser que nos vayamos a vivir a la selva y aún así, ¿no? O sea, ya somos sujetos hiperconectados. Ya estamos atomados por esta virtualidad, ¿ya? Entonces mejor es estar advertidos y tener una posición crítica, hacer uso y no que nos usen. Es muy importante. Peligrosísimo porque se puede llegar a lo que acabas de decir, nos usen. Pero claro. ¿Se le puede sacar provecho o se puede perder? Bueno. Yo creo que puedes enloquecer o puedes encontrar algo que te mueve en la vida de una manera más interesante. Depende. Gracias, Andy. Gracias, Ernesto. Vamos a la pausa y volvemos con la parte final del programa. De la filosofía al alfabeto, de la historia a las artes, de la arquitectura a los deportes.
Grecia inició el camino de los conocimientos más avanzados en beneficio del ser humano. Hablar de la herencia cultural que nos ha dejado esta civilización es una tarea interminable. Grecia ha marcado muchísimo por su cultura, su lengua. Tenemos cantidad, una influencia en la civilización, los sentidos de democracia, etc. Fueron los primeros en dejar explicaciones sobre los grandes acontecimientos de la historia. La cultura griega nace como una, digamos, revuelta contra el mito, por decirlo así, ¿no? Las sociedades prefilosóficas en la Grecia antigua estaban sometidas al mito, a la tradición, a la autoridad, incluso a la autoridad fuerte o violenta, ¿no? Acataban, digamos. Los filósofos son individuos que empiezan a pensar por sí mismos, ¿no? Empiezan a reivindicar la capacidad de usar la propia razón para cuestionar esos mitos, para cuestionar esa autoridad. Y podría decirse que esa es la carta de nacimiento de la filosofía, y podría decirse que eso es justamente la esencia de lo que le dan al mundo, lo que le entregan al mundo, ¿no? Un pensamiento autónomo, un ejercicio libre de la razón. Los antropólogos y los que escribieron sobre los pueblos que visitaban, sus costumbres, ¿no es cierto?, los primeros geógrafos. En fin, nos han dejado pautas desde muchos ángulos, nos han dejado pautas que luego han servido para perfeccionar los estudios y llevar adelante pues estas disciplinas, ¿no? Esto me refiero a la filosofía, a la psicología, a la antropología, geografía, en fin, todas estas materias que hoy forman parte de nuestro mundo cultural. Aire, neuralgia, hombre, aritmética, pediatría y automóvil son algunas de las palabras que usamos en nuestra vida diaria, cuyo origen es la lengua griega. Las raíces griegas, que sería el núcleo de la palabra, están enriquecidas por prefijos y sufijos, que son griegos y que han variado muy poco, se mantienen intactos estos prefijos y sufijos y que forman palabras, sirven para formar palabras nuevas. Yo qué sé, por ejemplo, bueno, prefijos hay muchísimo, desde la, que significa separación o que no hay, ¿no? La palabra ateo, bueno, no Dios, es como una negación. Amorfo, que no tiene forma, ¿no? Bueno, son palabras que vienen del griego. Y podemos decir muchísimos, el aná, que es para arriba, el catá, ¿no? Cuando decimos catarata, es para abajo. Lo mismo pasa con sufijos. Sufijos en griego hay algunos que se mantienen y que son muy importantes. Están los itis, que por ejemplo en medicina indican inflamación, ¿no? Sinusitis, colitis, etcétera, inflamación de distintas partes. Pero hay uno que es muy importante y muy usado, que es el ma como sufijo, ¿no? Que lo tenemos en la palabra sistema, que es poner todo en conjunto, y este ma significa el resultado de la acción que está en el verbo, en la misma palabra. Dogma, aquello que se considera que hay que saber y creer. Pero, por ejemplo, tenemos ahora el genoma. Genoma es una palabra bastante nueva, ¿no? Los griegos no la utilizaban así, pero es de origen griego, o sea, el gen, que es el origen, los genes, todos sabemos lo que son, y el genoma es el resultado del estudio de estos genes, cuando ya se hace el árbol o toda la articulación de los genes. Entonces, muchísimas palabras que se van creando gracias a la ciencia, se busca el origen en el verbo latino y se pone un prefijo o un sufijo. El griego es la lengua más documentada de la historia. Sobre todo, es utilizado en el mundo académico y filosófico. La filosofía griega tiene su peculiaridad, tiene una forma específica de ser, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que otras sabidurías, como la oriental, están más que nada ligadas a
a lo práctico, no va a dar enseñanzas sobre cómo debemos vivir. En cambio, la filosofía griega es una búsqueda del saber por el saber, absolutamente pura, se podría decir, ¿no? No está hipotecada a nada, ni siquiera a guiar al hombre en la vida. No eso lo explica Heidegger, un filósofo posterior, lo dice muy claramente. La filosofía de los griegos no produce teorías, no produce técnicas, ni tampoco normas de conducta, porque su tarea no es eso, no es utilitaria, es simplemente el pensar por el pensar. Y yo creo que ese es el tipo de filosofía de los griegos. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el fin de su existencia en la tierra? Interrogantes a las que los griegos dieron respuesta. Solo sé que nada sé, conócete a ti mismo. Reflexiones que nacieron por una necesidad humana. Sócrates, el primer filósofo griego, desarrolló la idea de la mayéutica, la pregunta y el diálogo para descubrir el mundo. Por su parte, Platón invitó a usar el descubrimiento y la curiosidad, mientras que Aristóteles fue creador de ideas políticas. Hay, digamos, teorías o doctrinas de los filósofos como por ejemplo Aristóteles. Por ejemplo, se habla del eudaimonismo aristotélico, que es su teoría de la felicidad, la virtud, ¿no? Cómo ser felices. Sócrates, por ejemplo, nos enseña su diálogo, el famoso diálogo socrático, la mayéutica, que es una forma de ayudar a la persona que solita descubre la verdad. O sea, digamos, esos son los aportes individuales. Cada filósofo griego nos ha dado un aporte individual que no deja de ser actual. Por ejemplo, para un maestro, para cualquier maestro que quiere ser un buen maestro, la mayéutica socrática sigue siendo totalmente vigente, ¿no? Porque lo que nos decía Sócrates era eso. Si tú quieres ser un buen maestro, no tienes que meterle en la cabeza al alumno lo que tú quieres que sepa, sino que tienes que ayudarlo a que él mismo descubra. Otro aporte griego es la democracia, que dotaba a los ciudadanos de una participación directa en su política administrativa a través de la Asamblea Popular. Clístenes fue su principal fundador. Los griegos dialogaban, conversaban, dicen que eran muy conversadores. Siempre estaban conversando sobre nosotros. ¿Quién es el hombre? ¿Qué animal raro es el ser humano, ¿no? Que puede ser a veces como una bestia o como un dios, casi como un dios. Entonces ellos estaban fascinados con el hombre y por eso lo que hacían era pensar, ¿quién es el hombre, ¿no? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Qué espacio es adecuado para que no se convierta en una bestia? Y por eso ahí entraba el tema de la polis, la filosofía política. Por ejemplo, Aristóteles decía, el hombre es un animal político, porque él pensaba que fuera de la polis, el hombre podía volverse un ser bárbaro, salvaje. Entonces la polis como que lo modela, lo regula a través de las leyes, ¿no? ¿Cómo no olvidar a Ulises, rey de Ítaca, y los avatares que tuvo que pasar para volver a casa? O Aquiles y su enfrentamiento con Agamenón. La Odisea y la Ilíada son las más grandes obras que influyeron en la literatura universal. El esplendor griego como lengua y como cultura, podríamos decir, es el siglo V, IV a.C. El romano es posterior, 2-1 y en nuestra era, 2 y 1 a.C. y después de Cristo. Pero ¿qué hizo? Cuando decayó el imperio griego, fue el imperio latino el que asumió, fue a donde habían estado los griegos, se habían expandido los griegos, pero asumió la cultura, no la destruyó. Hay distintos modelos, sobre todo de tipo moral, que en su esencia corresponden a modelos creados en la cultura griega antigua y que hoy se retoman como parte de una cultura más generalizada y cristianizada. Por ejemplo, el tema de las virtudes y los pecados, que es tan común en el arte colonial, tan común en la antigüedad cristiana de Europa, esto está tomado, ¿no es cierto?, también de la cultura griega. El teatro, en clave de comedia, drama o tragedia, fue otra invención de los griegos. Hasta hoy se reponen con éxito en las tablas Edipo Rey de Sófocles y Medea de Eurípides.
Un concepto que es fácil hoy día de ver es el modelo de Lima cuadrada. Lima cuadrada es el desarrollo que hicieron los romanos desde el punto de vista urbanístico, y el desarrollo de los romanos a partir de los planos de las ciudades se inspiran en las ciudades griegas de la época helenística. Líneas rectas, calles rectas que se cruzan formando bloques, manzanas, lo que llamamos manzanas cuadradas. La ciudad de Lima, el centro histórico de Lima, es un claro ejemplo de la aplicación de modelos griegos que llegan a nosotros a través de los romanos y los españoles. La cultura griega en general ha sido determinante. Por ejemplo, la arquitectura colonial y luego los modelos que se repiten en la arquitectura del siglo XIX y siglo XX. En el arte cultivaron la belleza, la armonía, el orden y el equilibrio. En la escultura resaltaron la figura humana. La condición humana tiene una serie de características que para los griegos había sido ya superado. Los griegos habrían encontrado los remedios que prolongan la vida, ¿no es cierto?, la cura de enfermedades, habrían conceptualizado y habían idealizado la muerte también. Y entonces la gente del siglo XV en adelante encontró que la edad de oro que ellos habían recibido como parte de su herencia medieval estaba enfocada en los descubrimientos y ensayos científicos de los griegos. Y ellos han tomado esa cultura griega con diferentes matices a lo largo del siglo XVI, a lo largo del siglo XVIII y en el siglo XIX. Entre los años 776 a.C. y 393 después de Cristo, Olimpia se convertía en escenario de los deportes más exigentes. Desde aquella época, cada 4 años en el mundo se realizan los Juegos Olímpicos, competencias deportivas con más de 200 naciones participantes. Ya lo decía Goethe, Grecia es para la humanidad lo que es el corazón y la mente para el humano. Gracias, Grecia, por toda la herencia que hasta hoy nos mantiene vivos con sus grandes creaciones. Publicaciones recibidas. La mujer es aún lo otro. Actualidad y política en el pensamiento de Simone de Beauvoir. Fanny Muñoz y Cecilia Esparza de la Universidad Católica han compilado en este pequeño volumen 5 trabajos presentados en un coloquio del mismo título. Es una invitación a reflexionar sobre la vitalidad e importancia de Simone de Beauvoir. La silla en el mar. Vuelve Rosella Di Paolo con estos poemas que rinden homenaje a los célebres personajes de Herman Melville, el de Moby Dick. Dicen que con su ardorosa venganza e hipnóticas arengas o con sus brazos caídos y un silencio aún más hipnótico, Habab y Berkeley son aquí ellos mismos, pero también cualquiera que se agita por la vida. Roger Santibáñez, Poesía Reunida 2004-2016. Acerca de la poética y el lenguaje de Santibáñez, Víctor Beach dice que hay en efecto algo sagrado para la cultura y que este lenguaje intenta bordear de manera siempre arriesgada. Hay algo aquí que no tiene nombre, pero que activa un goce irrefrenable. Pecado. Laura Restrepo entrega esta novela en que virtudes y crímenes son intercambiables entre sí, irreversibles. La naturaleza desdoblada del pecado, sus varas caras de poliedro. Para Laura Restrepo, cada pecado trae consigo su correspondiente culpa, pero también su gota de alivio. Las últimas del programa. Este lunes 12 a las 8 de la noche en la Biblioteca Nacional, el periodista Raúl Vargas y la artista plástica Yvonne Labrousse Terry presentarán el libro La belleza desarmada del sacerdote Julián Garrón, quien plantea de qué manera la propuesta cristiana puede ser atrayente para el hombre de hoy. El próximo sábado 17, el Museo de Arte de Lima, el MALI, realizará su 21ª subasta anual dirigida a coleccionistas del arte, quienes podrán adquirir piezas representativas que van desde el siglo XVII hasta la etapa contemporánea. En el MALI hay una exposición en donde se exhiben los lotes que entrarán a la subasta.
El viernes 16 se estrenará la obra Flora Tristán en el Teatro Central del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Dirige Roberto Ángeles. Avenida Javier Prado Este, 4600 Santiago de Surco, y el ingreso es por Cruz del Sur. Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Cultura de riesgos en proyecto del Museo Nacional del Perú que se proyecta en Pachacámac. Estudios de preinversión fueron aprobados sin resultados de evaluación y rescate arqueológico de la zona. Proyecto carece de opiniones técnicas de UNESCO y la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial debido a que la zona arqueológica de Pachacámac forma parte del Capac Ñan. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el siguiente programa.